postura o nuestra acción ante tales tiempos. Hablábamos de poseer o desarrollar una vida espiritual fuerte, constante, porque no podemos hacer frente a los días malos ni a los tiempos peligrosos con una vida espiritual débil. Y eso es lo que precisamente le pasa a mucha gente, a muchos creyentes. Cuando viene el día malo, cuando los tiempos en que estamos viviendo se presentan difíciles, muchas veces ceden porque no pueden hacerle frente a lo que sucede, porque no se han dado a la tarea de fortalecer su vida espiritual, de conocer más al Señor, etc. Y entonces usted recordará que dijimos que en estos tiempos se buscan, o hay 3 objetivos específicos de parte de los que la Biblia llama falsos maestros, falsos apóstoles, y no solamente estos, sino de las diferentes grupos, ideologías que surgen, han surgido en el tiempo pasado y que están surgiendo en el tiempo presente y están logrando tener un avance, una injerencia en los asuntos políticos del país, en los asuntos de carácter social, educativo, queriendo establecer una pequeña minoría de estos grupos, su pensamiento, su cosmovisión de la vida, y que obviamente aquellos que conocemos al Señor sabemos que son totalmente inmorales, ajenos a la vida de Dios, que se oponen a lo que el Señor enseña en su palabra y que realmente lo que están buscando es destruir 3 cosas. ¿Cuál es la primera que dijimos? A ver si se acuerda. Hablé de que tienen 3 objetivos: destruir nuestro sistema de creencias, nuestra fe. Atacan la fe. Si usted dice que cree en Dios, olvídese, se convierte en un blanco de ataque. Y más si dice que es cristiano evangélico, olvídese, le añade otro cachito más. Mientras usted le diga, no, es que yo creo en Dios, qué bueno, qué padre. Pero si usted le dice, soy cristiano evangélico, olvídese, ya se volvió en el centro del ataque continuo. Y entonces estos grupos intentan destruir todo nuestro sistema de creencias, negando lo que la Biblia dice, argumentando cuestiones filosóficas, inclusive científicas, antropológicas, etcétera, para tratar de restarle autoridad a las Escrituras. También dijimos que había una segunda intención de estos grupos. ¿Cuál era? Destruir el cerco de protección. Los padres, cada vez vemos cómo estos grupos minoritarios centran su ataque en la familia, en la figura de la familia, tratando de restarle importancia, autoridad, destruirlo. ¿Por qué? Porque es algo que es un diseño divino y obviamente a estos grupos minoritarios, a este tipo de personas de las cuales hablamos la última ocasión, pues son ajenos totalmente al diseño divino y se oponen totalmente a este diseño por su misma naturaleza que ellos poseen. Recuerden que hablamos de 18 rasgos o características de la personalidad que presentan estas personas. Y también dijimos que la tercera cosa que ellos buscan es destruir el concepto de autoridad. Es decir, está cada vez como que quieren crear una sociedad más anarquista, en el cual yo solo soy autoridad en mí mismo. No tengo por qué rendirle cuenta a nadie, y lo que yo haga, lo que yo piense, lo que yo sienta, eso es lo que voy a hacer. No me importa lo que las autoridades puedan decir o establecer. O sea, es destruir esas cosas. Porque haciendo esto, pues es más fácil que ellos penetrar con sus argumentos, con sus ideologías, con su mismo sistema de creencia que ellos han construido, y todo con el objetivo de apartar a la gente del Dios verdadero, por lo tanto de la vida eterna.
Y en ese orden de ideas, quisiera que se traslade conmigo a 1 de Timoteo capítulo 4. 1 de Timoteo capítulo 4, en donde vamos a leer una advertencia más. Y es necesario hablar acerca de esto porque muchos creyentes tienen un concepto errado acerca de un término que aparece aquí en la Biblia. No tienen la idea muy clara. Dice la palabra del Señor, pero el Espíritu, ¿a qué Espíritu se refiere? Al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, expresamente dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que en esta mañana vamos a hablar acerca de la apostasía. ¿Qué es apostasía y qué no es apostasía? Digo esto porque muchos confunden lo que no es apostasía con apostasía y viceversa. Pero la idea de nuestro estudio esta mañana es traer claridad en cuanto a esto y que nosotros pues podamos analizar nuestra propia vida a la luz de lo que está declarando aquí el apóstol Pablo. ¿Sabe por qué? Porque muchos, por carecer de un entendimiento claro de esto, a muchos cristianos los declaran apóstatas, siendo que no son apóstatas. Pero toman algunas características y lo peor es que se creen que son apóstatas. Pero este término vamos a ver a quién se aplica exclusivamente. De avanzada le digo que el término apóstata no se puede aplicar a un cristiano genuino nacido de nuevo y que tiene la evidencia a través de los frutos de este nuevo nacimiento. A él no se le puede declarar apóstata. Pero ese es un error que cometen muchos cristianos por no entender bien el término. Y eso es lo que vamos a tratar de clarificar en esta mañana. Pero acompáñenme para que oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana que nos das. Gracias por concedernos la vida, la salud, Señor, y todo aquello que es un bien para nosotros y que reconocemos que proviene de ti. Gracias, Padre, porque en esta mañana nos concedes que el Espíritu Santo traiga luz a nuestro entendimiento y que podamos comprender las Escrituras con claridad para que podamos aplicarlas en nuestra vida, podamos vivir a la luz de estas Escrituras y que nos ayuden a desechar el error de nosotros mismos, el engaño, y que nosotros podamos, Padre, vivir en esta tierra vidas que glorifiquen tu nombre, que den testimonio acerca de tu obra en nuestras vidas. Así que te damos gracias porque nos ayudas a acomodar lo espiritual a lo espiritual y, Señor, nos das esa madurez que necesitamos para nosotros poder crecer en las cosas tuyas. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, mis amados, lo primero que quiero mencionar, bueno, del capítulo 4, del verso 1 al verso 16, Pablo está hablando de la apostasía que se dará al interior de la iglesia. Ahora déjeme decirle, la apostasía ha existido siempre. La vemos desde el Antiguo Testamento a través de la figura del pueblo de Israel. El pueblo de Israel apostató muchas veces, pero también lo vemos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la única diferencia o la grande diferencia es que la Biblia dice que en los últimos tiempos, es decir, en los tiempos antes de la venida del Señor Jesucristo, se iba a intensificar. Es decir, la apostasía iba a crecer
como nunca antes en la historia. Iba a ser más notorio que antes. Y esa es una realidad. Entonces, así que usted no se sorprenda que en los días por venir usted vea que muchos que profesaban ser cristianos ya no lo profesan y que se han vuelto en enemigos acérrimos del evangelio. Y eso se va a multiplicar. Y usted podría decir, ay, pero el hermanito, la hermanita, pero yo lo veía tan entregado, yo lo veía tan servicial, yo lo veía aquí, y después usted se entera que ya anda metido en otra cosa, enseñando en contra de Cristo y convirtiéndose en enemigo del Señor, literalmente. Así que usted no se sorprenda de esas cosas. Más bien lo que usted debe tener cuidado es que usted no se convierta en una de esas personas. Amén. Entonces hay dos maneras de que nosotros podemos decir que el Espíritu está hablando claramente. Primero, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que le fue dada de una manera patente esta revelación divina, pero también puede significar que a lo largo de las Escrituras, ¿verdad? Y cuando hablo de las Escrituras, ahora hablo tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pero más particularmente del Nuevo Testamento, se enseña claramente que los últimos tiempos van a estar caracterizados por un apartamiento de la fe. Los últimos tiempos significa los tiempos posteriores, periodos de tiempo que vendrían o que van a venir después del tiempo en que el apóstol Pablo escribió esta advertencia. Algunos apostatarán de la fe. La palabra algunos que aparece aquí es característica en la primera carta a Timoteo, porque lo que era una minoría en primera de Timoteo parece haberse transformado en una mayoría en segunda de Timoteo. Cuando leemos primera de Timoteo usa algunos, pero ya cuando leemos la segunda de Timoteo ya no aparece la palabra algunos, sino aparece muchos. El hecho de que estas personas apostaten o caigan fuera de la fe, escuche, no significa que jamás fuesen salvos, sino sencillamente que habían profesado ser cristianos. Y espero que esto quede muy claro. Conocían algunas cosas acerca del Señor. Se les había enseñado que el Señor es el único Salvador. Profesaron un tiempo ser seguidores de Él, pero luego apostataron, es decir, abandonaron, ¿qué? La fe. Eso es lo que quiere decir. No está diciendo o no está hablando aquí de cristianos, repito, nacidos de nuevo. Está hablando de personas que en un momento dado profesaron ser ¿qué? Creyentes. Y aquí entonces la pregunta: ¿usted está plenamente convencido de que ha nacido de nuevo? ¿De que es salvo? Porque el hecho de que alguien asista a una iglesia cristiana no lo hace salvo. El hecho de que cante algunas de las canciones o que lea inclusive la Biblia, inclusive que llegue a orar, no lo hace salvo. Hay mucha gente allá afuera que lee la Biblia y que ora en su propio entendimiento, pero no necesariamente eso lo hace salvo. Entonces la pregunta aquí es: ¿estoy plenamente convencido? ¿Hay la evidencia en mi vida de que he nacido de nuevo? Si es así, lo felicito. Si no, escuche atentamente lo que vamos a enseñar para que usted tome una decisión al final. No sea que después vaya a ser demasiado tarde. Entonces, hay una serie de escritos que encontramos que hablan de la apostasía como tal. Por ejemplo, vamos derechito a segunda de Timoteo, capítulo número 2, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 2, y ahí del verso 3 al verso 12, no vamos a leer todos los versículos, simplemente le doy el rango de escrituras para que usted vea ahí.
Dice la palabra del Señor, segunda de Tesalonicenses, Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo, ¿qué dije? 3 al 2. Déjame encontrarlo aquí. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, está hablando de la manifestación del anticristo, ese es el contexto. Nadie os engañe engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué dice? Ahí aparece la palabra apostasía. Y se ha manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Y ahí empieza a decir, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de sentarse en el santuario de Dios proclamándose que es Dios mismo. Y entonces da una serie de características acerca de quién es este hombre. No nos interesa de momento porque ese no es el tema. Lo que quiero resaltar es que está hablando de que antes de que aparezca el anticristo, la apostasía es inminente. Es decir, una de las señales más fuertes que anuncia la aparición del anticristo es el aumento de la apostasía. Esa es una de las señales. Entonces, cuando usted empiece a ver que muchos que profesaban ser cristianos ya no lo son, sino que, como decimos, se han cambiado de bando y que antes eran hermanos y ahora son enemigos, entonces usted preste atención a eso, porque eso es algo que precede a la aparición de este hombre de pecado, como dice la Biblia, de este hombre de iniquidad. Ahora vayamos a Hebreos, capítulo número 13. Hebreos, capítulo número 13, Hebreos 3, versículo número 2. Ahí encontramos otra referencia. Hebreos 3:12, perdón. Ay, qué cosa, ¿verdad? Hebreos 3:12. Dice la palabra del Señor aquí, mirad pues, hermanos, escuche cómo lo está diciendo, no sea que acaso haya alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que os aparte del Dios, ¿qué? Vivo. La palabra aparte en el griego es apostasía. Ahí está haciendo referencia a la apostasía. Entonces mire la advertencia de Pablo, dice, miren bien, no sea que acaso haya en alguno de vosotros, fíjese, vuelve a usar la palabra alguno de vosotros, que dice un corazón malo, ¿qué? De incredulidad, que os aparte del Dios, está hablando de la apostasía. Entonces él está haciendo referencia a que nosotros tenemos que estar alertas, con nuestros 5 sentidos espirituales bien agudos a nuestro alrededor. Que no exista ese corazón malo de incredulidad. Si usted es una persona que tiene más tendencia a ser incrédula que creyente, usted tiene un problema serio. Si usted le cree poco a lo que dice la palabra del Señor, tiene un serio problema. Porque usted, cuando menos piense, se va a apartar de la fe cristiana. Así de sencillo. Y ha habido muchos casos, quizás tú conoces, algunos de ustedes conozcan algunos casos inmediatos. Pero así es. Y si usted analiza cuál es una de las características de estas personas que se apartaron, la incredulidad. Todo cuestionaban. Todo cuestionaban. Les era más fácil creer el consejo de la comadre que de la palabra de Dios. Les era más fácil creer lo que dicen las brujitas que salen en la televisión diciendo los horóscopos que lo que dice la palabra de Dios. Corazón malo de incredulidad. ¿Cómo está tu corazón en ese temita? Asegúrate de que no tengamos un corazón así, porque estas son algunas señales que nos pueden arrastrar en un momento dado
a abandonar y convertirnos en enemigos. No solamente es abandonar la fe, sino convertirte en su enemigo. Y no es cierto que han salido muchos así de las iglesias cristianas. ¿Sabes que una realidad es que muchos de los líderes de las grandes sectas el día de hoy, porque no les podemos llamar religiones, sino sectas, muchos de sus dirigentes salieron de entre las filas cristianas? El líder de los Testigos de Jehová, eso es uno de ellos. Él salió de entre las filas cristianas y se convirtió en un apóstata y en un enemigo, aunque usen la Biblia, que es una Biblia muy torcida la que tienen. De los mormones, ¿sabía que también salió de entre las filas del protestantismo? También. Y le puedo mencionar una serie de sectas en las cuales sus líderes salieron de entre las filas del protestantismo. Profesaron ser creyentes en un momento dado, pero después se convirtieron en enemigos del verdadero evangelio. Porque hay evangelios falsos, ¿cierto o no? Y hay ejemplos muy prácticos de esto. Vayamos a Hebreos, ahí mismo, capítulo 5. Más adelante, en el verso 11, encontramos otra referencia. Hebreos 11, 5, 11. Dice, del 5:11 al 14, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, en razón del tiempo, tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos de Dios. Y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido. Porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es recién nacido. Pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por práctica tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Está hablando de otras características que poseen las personas que en un momento dado le van a dar la espalda al Evangelio, a Cristo Jesús. ¿Cuáles son? Aquellos que nada más pura lechita. No gustan del alimento sólido de la palabra de Dios. Es decir, gente que no quiere crecer, gente que no quiere madurar en las cosas de Dios, que no se esfuerza, no es perseverante para crecer en las cosas de Dios. Cree lo básico y ahí se conforma con lo básico, pero no hace un esfuerzo mayor para conocer más de la persona de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas personas, tarde o temprano, van a darle la espalda a Cristo. ¿Qué le pasaría a un recién nacido si todo el tiempo toma leche hasta los 6 años? Se muere. ¿Usted cree que va a aguantar vivo nada más con pura lechita? No. ¿A usted le dieron pura lechita? No. Llega un momento dado en que se le cambia a él para que gane peso, para que crezca, para que sus órganos internos se fortalezcan. Es lo que está hablando aquí. El alimento sólido de la palabra de Dios va a hacer que tus sentidos sean ejercitados, de tal manera que tú vas a ser una persona capaz de discernir entre el bien y el mal. No te van a engañar, porque has estado comiendo alimento sólido. Y eso hace que tú te ejercites, que tus órganos espirituales, por decirlo de esa manera, se hagan fuertes. De tal manera que cuando algo venga a ti para quererte dañar, tú no vas a ser dañado, porque precisamente el alimento sólido del cual participas y la práctica de este alimento, es decir, no solamente eres alguien que te alimentas con alimento sólido, sino que eres practicante de lo que comes. ¿Está aquí conmigo? Lo pones por obra, entonces estás ejercitándote. A mi papá le decían, fue a sus análisis en la semana, y a causa de las radiaciones que él tuvo, la tiroides se le dañó.
ya no le funciona la tiroides. Entonces ahora tiene que tomar un medicamento de por vida que segrega la sustancia que la tiroides segrega. Por eso es que usted lo ve que bajó mucho de peso, mi papá. Entonces mi papá pues le decía que pues él extraña tener un poquito más de carne y de músculo, ¿no? Entonces le dijo el doctor, bueno, si quiere ganar peso, coma más y haga ejercicio. O sea, el medicamento de la tiroides no le va a ayudar a subir de peso, le va a mantener controlado, que usted ya no baje. Pero si usted quiere ganar peso, tiene que comer más y hacer ¿qué? Exactamente. Entonces en la vida cristiana es exactamente lo mismo. Es de lo que está hablando aquí. Está hablando de gente que no quiere comer más y no ejercita. Entonces está raquítico, está debilucho, y cuando venga cualquier cosa externa, se lo va a llevar. Le vienen con otro cuento, con otra ideología, y la va a creer mucho más fácil. Porque no le hace daño a su estomaguito. ¿Verdad? Lo puede digerir. Eso, ay, qué rico me supo, no me hizo daño. Aparentemente. Pero a la larga lo va a llevar a apartarlo de la ¿qué? Fe. Vamos a Hebreos 6. Bueno, Hebreos 6, del verso 1 al 8, nos habla de las doctrinas básicas fundamentales. Estas doctrinas tienen el objetivo de hacerlo fuerte en el Evangelio, en sus inicios del Evangelio. Entonces, cada uno de nosotros debe de conocer los temas que ahí se tratan, que son 6. Dice, por lo tanto, dejando los principios elementales de la palabra de Dios, avancemos a la madurez o a la perfección. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestra vida? Avanzar. Diga conmigo, avanzar. Tenemos que avanzar. Usted no se puede conformar con ay, sí, recibí al Señor, qué feliz estoy, qué contento, y ya, se va. Y jamás vuelve a abrir la Biblia, no practica las disciplinas personales, espirituales. No. ¿Qué dice? Avancemos. Es decir, hay cosas más que debes de alcanzar en el Señor. Cuando alguien te dice avanza, ¿para qué te dice avanza? Para que llegues a un lugar, para que alcances una meta, ¿sí o no? Entonces, avanzar, ¿cuál es la meta? La madurez, la perfección. Aquí es madurez, esa es la meta. Dice, pero no lo vas a hacer otra vez echando el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Está hablando de las doctrinas básicas que todo cristiano debe de conocer. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Eso es lo primero que usted debe conocer como creyente. Y después de eso, avanzar. Avanzar. Diga conmigo otra vez, avanzar. Entonces, dice, porque en efecto es imposible que los que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, apostasía. ¿Se da cuenta cómo las personas que solo se mantienen con los rudimentos son los mejores candidatos a abandonar la fe? Se conformaron con muy poco o casi nada. Saben muy poco de Dios. No piense usted que porque dice, ay, sí, esto ya lo sé. Ay, de esta lista sé 3 cosas. No piense que ya está del otro lado. Vergüenza le debería de dar, con todo respeto se lo digo. Y más si usted ya tiene años en el Evangelio. Todavía lo creo de aquel que tiene 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año de haber recibido al Señor, de convertirse al Señor. Se la pasamos. Pero aquel que ya tiene más tiempo y que todavía me diga, ¿qué? ¿Del arre qué? ¿De qué es eso? No. Tenga cuidado. Entonces, recayeron, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, bueno, hasta ahí le dejamos, creo que es hasta el 6, ¿no? Ahora, escuche, este versículo lo tenemos que entender de una manera muy clara, porque de aquí es donde muchos creyentes se toman para decir que alguien puede perder la salvación.
De aquí se toma. Pero este versículo no está diciendo eso. Este versículo está hablando de hombres y mujeres que profesaron fe, pero que no avanzaron en su vida cristiana. Y por lo tanto, se mantuvieron en ese estatus y posteriormente apostataron porque sentían que el cristianismo no los llenaba. Ellos querían algo más. Y entonces dicen, no, aquí no estoy recibiendo lo que yo necesito. Acá me ofrecen esto, allá me ofrecen aquello, me identifico más con eso y dejan las filas del cristianismo. Repito, cristianos profesantes, mas no nacidos de nuevo. Porque realmente alguien que ha nacido de nuevo, esto no forma parte de él. Ahora, quiero ser claro. Entonces, de acuerdo a este versículo, nosotros encontramos que los que viven constantemente o que constantemente quieren nada más que se les hable de esto que es básico y quieren alimentar su vida cristiana solamente de esto que es considerado como la leche espiritual, no es alimento sólido, es leche espiritual, entonces cometen o son candidatos a cometer este pecado de apostasía. Y la enorme culpa de los apóstatas se indica en las palabras que vuelven a crucificar de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a una pública ignominia. ¿Qué significa esto? Significa un rechazo deliberado y malicioso de Cristo, no solo un negligente descuido de Él. Significa o indica una positiva traición, uniéndose a fuerzas hostiles a él y lanzar ridículo contra su persona y su obra. Eso es lo que significa. Entonces, los apóstatas son personas que oyen el evangelio, hacen una profesión de ser cristianos, se identifican con la iglesia local, y posteriormente abandonan su profesión de fe, repudian a Cristo de manera decisiva, abandonan la comunión cristiana y toman su puesto con los enemigos del Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el versículo 6. La apostasía es un pecado que puede cometer, escuchen, solo los incrédulos. No por los que son engañados, sino por los que a sabiendas, voluntariamente y de modo malicioso se apartan del Señor. Es decir, aquellos que ya tienen tiempecito de estar yendo a una iglesia, escuchan el evangelio, etcétera, etcétera, pero después, ¿qué pasa? Se apartan y se convierten en enemigos del Señor y de su cruz. De eso se está hablando. No está hablando de gente creyente. Porque alguien que ha nacido de nuevo, que es creyente, no va a hacer eso. ¿O usted se atrevería nuevamente a crucificar al Hijo de Dios, exponiéndole a tal vergüenza? No. Solo aquel que es incrédulo es capaz de estar haciendo eso. Los verdaderos creyentes no. Entonces, no debemos confundir esto con el pecado del incrédulo normal. Porque hay de incrédulos a incrédulos. Entonces, el incrédulo normal, digamos, es el que escucha el evangelio, pero no hace nada acerca de ello. O sea, lo oye usted y le dice, ok, sí, gracias. Pero, gracias, pero ahorita no. ¿Le han respondido así? Luego, ¿verdad? Y sí lo escuchan de buena gana, y ese es incrédulo, digamos, el normal, ¿no? Pero, otra cosa es, entonces esto no lo hace un apóstata a él. Usted no puede decir, este es un apóstata. No es simplemente es alguien que no quiso en ese momento recibir la gracia de Dios, punto. Que lo dejó en puntos suspensivos para después. Pero, él puede aún ser salvo, ¿ok? Quizás alguno de ustedes fue así. ¿Cuántas veces les hablaron a ustedes del evangelio?
No me diga que a la primera respondió, quizás algunos sí, pero algunos, ¿cuántas veces les hablaron? A ver, ¿alguien se atreve a decir aquí? A ver quién gana el número. ¿A cuántos les dijeron más de 2 veces? A ver, levante la mano. Bueno, ¿más de 3? ¿Más de 4? ¿Más de 5? No, ya están graves ustedes, hermano. Bueno, pero ustedes, el asunto es que ¿fueron salvos o no fueron salvos? Sí, claro. Entonces usted no era considerado como un apóstata. Simplemente se le consideraba como alguien indeciso. Un incrédulo indeciso. ¿Sí? Pero a diferencia de los apóstatas, no es así. La apostasía no debe confundirse con la recaída espiritual. Escuche, esta es otra cosa. Es un hecho, es una realidad que nosotros como cristianos podemos recaer en nuestra vida espiritual. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuántos han recaído en su vida espiritual? Ay, no me digan que los demás son, pero todos hemos tenido una recaída en nuestra vida espiritual, ¿sí o no? Ya no querías leer la Biblia, ya no querías orar, ya no querías ir a la iglesia, ya no querías ver a los hermanitos. Le pediste permiso al Señor para ir a pecar. Qué cosa tan absurda, ¿verdad? Recaída, dejémoslo en una recaída espiritual, ¿no? Entonces, un verdadero creyente puede apartarse inclusive mucho de Cristo. Pero el pecado, pero lo hace por el pecado que quebranta su comunión con Dios. Pero incluso puede llegar al punto en que ya no es más reconocido tal vez algunos como cristiano. Ah, ese ya no es cristiano, mira en las que anda. Hombre, deberías de ver en lo que lo he visto metido, ¿verdad? ¿A cuántos hemos descalificado? Los hemos mandado a la zona de los perdidos, ¿verdad? ¿Cierto o no? No me diga que no. Ahí usted va a decir, ay no, pastor, Dios nos libre. Quizás la mayoría de nosotros hemos mandado a alguno a la zona de los perdidos. Porque para nosotros es un caso perdido, pero para Dios no. Ahora, yo espero que aquí ninguno se considere un caso perdido. Y bueno, si estás aquí y te consideras un caso perdido, hay solución para ti. Amén. Eso es bueno. Entonces, no se le puede considerar un caso perdido. Puede llegar a parecer no cristiano, pero si él se arrepiente y abandona su pecado, él puede ser restaurado nuevamente a la plena comunión con el Señor. ¿No es lo que dice Juan 1:9? Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Es decir, puedes estar lo más apartado del Señor que te imagines, pero si reconoces tu pecado y te arrepientes, tienes un abogado que te restaura a tu relación con el Padre. Entonces a ellos no los podemos considerar apóstatas, porque no han negado al Señor. Tal vez tú te has acercado, hermano, ¿qué onda contigo? No te he visto en la iglesia. No, sí, hermano, sí, yo sé que esto y que el otro. No niega a Cristo, no lo maldice, simplemente no está fuerte en su vida espiritual para volver y te dice, no, ahora sí, te prometo que voy el próximo domingo, y todavía no llega ese domingo, de seguro, ¿verdad? Pero no lo puedes considerar un apóstata, porque no habla en contra de Cristo abiertamente. Todavía te dice hermano. Ya cuando no te diga hermano, ya bailó la cosa. Si te dice primo, ya. ¿No? O amigo, ya olvídalo, ya con eso ya. Entonces, la apostasía no puede confundirse con una recaída espiritual. La apostasía no es lo mismo que el pecado imperdonable citado en los evangelios. Aquello fue, ¿cuál es el pecado imperdonable? El atribuir al Espíritu Santo, el atribuir obras del diablo, ¿a quién? O del Espíritu Santo, diablo. Ese es el pecado imperdonable. Ese no se perdona en esta vida ni en la venidera. Que quede bien claro. Y no lo digo yo. ¿Quién lo dice? La palabra del Señor. Que fue lo que hicieron algunos en el tiempo de Jesús. Por Belcebú echas fuera. Oiga.
Entonces ahí sí, cuando ellos dijeron eso, entonces sí, les habló más fuertecito el Señor. Entonces, los milagros del Señor realmente fueron llevados a cabo por el poder del Espíritu Santo. Entonces, atribuirlos al diablo era lo mismo que blasfemar en contra del Espíritu Santo, porque implicaba que el Espíritu Santo era el diablo, en pocas palabras. Y Jesús dijo que un pecado así no podía ser perdonado ni en aquel siglo ni en el venidero. Entonces la apostasía es similar a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es similar, no es igual. ¿Por qué? Porque es un pecado eterno, pero hasta ahí termina esa semejanza. Entonces, podemos llegar a creer o pensar que la apostasía es lo mismo que el pecado de muerte mencionado en 1 de Juan 5:16. Vamos rápidamente ahí. 1 de Juan 5:16. Ahí se habla de un pecado que es de muerte, hermano. Y mire, la Biblia dice, pues, cuando alguien comete pecado de muerte, ya ni orar es bueno. Porque no, en serio. Tanto dice, si alguien comete pecado de muerte, dice, yo no recomiendo que ore por él porque no va a ser perdonado. ¿Se imagina? Eso nos habla del cuidado que debemos de tener con nuestros pensamientos y nuestras palabras. ¿Alguien lo tiene? Que lo pueda. Bueno, ahí está. Dice, si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, dice, ruegue por él. Es decir, si tú ves que alguien de la iglesia local comete un pecado, le caíste en algún pecado, casualmente, no porque andes investigando su vida, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Correr con el chisme? ¿Exponerlo? ¿Qué es lo que dice que tenemos que hacer? A ver, dígalo fuerte, ¿qué es lo que dice que tenemos que hacer? ¿Otra vez qué es lo que tenemos que hacer? Ok, espero que nos haya quedado claro. No importa quién sea, cuando veas que alguien comete un pecado, tu primera responsabilidad, mi primera responsabilidad y obligación es orar por él, para que el Señor lo perdone. Pero más adelante dice que si alguno ve cometer a tu hermano un pecado que sea de muerte, dice, ya no ores por él, porque ya no te va a escuchar el cielo. O sea, ya hay una sentencia a su vida de parte de Dios. Qué cosa peligrosa, ¿no? Ese asunto es serio, mis amados. Entonces, Juan estaba escribiendo acerca de personas que habían profesado, vuelvo a eso, ser creyentes y que habían participado en las actividades de las iglesias locales. Habían absorbido también la falsa enseñanza de los gnósticos y habían dejado la comunión cristiana con la hospitalidad. ¿Cuál es la enseñanza central de los gnósticos? ¿Alguien lo sabe? Yo sí sé quién lo sabe, pero pregunto si los demás lo saben. Bueno, Job, ¿cuál es la enseñanza central de los gnósticos? Que la salvación se alcanza por medio del conocimiento. Es decir, uno es salvo por medio del conocimiento. Entre más sepas, eres más salvo. Esa era la enseñanza de los gnósticos. Entonces, y habían dejado la comunión cristiana con hostilidad, porque ellos decían, no, entonces para nosotros es más fácil llenarnos de información y así vamos a ser más ¿qué? Salvos. Entonces, no se trata de que arregle mi vida, no se trata de que viva en santidad, no se trata de que ame, no se trata de eso. ¿Me explico? Se trata nada más de que adquieras ¿qué? Y eso te hace salvo. Pues eso es bien suave, ¿a poco no? ¿A cuánto nos gusta esa idea? Pues le puede gustar, pero es peligrosa. Entonces muchos estaban abrazando la enseñanza de los gnósticos y se llegaron a apartar de una manera deliberada, indicando que en verdad nunca habían nacido de nuevo. Juan 2:19, pónganlo en la pantalla rápidamente. Dice, 1 de Juan 2:19. 1 de Juan 2:19. Dice, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran ¿qué? Ciertamente permanecido con nosotros, pero saliesen para que se manifestase que
Todos no son de nosotros. Quiere decir que dentro de las iglesias locales hay quienes no son de nosotros. Ahora, yo espero que no le entre el espíritu de sospecha y usted empiece a pensar mal del que está al lado. No se preocupe, mire, solitos se evidencian. Amén. Así que tampoco usted va a decir, no, pues ya no voy a convivir con nadie porque los veo a todos sospechosos. No, simplemente está diciendo que hay un momento que estas personas van a evidenciar que no son, ¿de quién? Entonces son apóstatas. Saben toda la liturgia, saben cómo hablamos, saben todo esto y todo el otro. Pero en realidad, ¿qué es lo que dice el apóstol Juan? No eran de nosotros. Así que descansemos, ¿verdad? Digamos, bueno. Ahora, asegúrese de que usted no sea de aquellos. Verso 22, ¿qué dice? De ese mismo. ¿Ese es el que leímos? El 22. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es. Está hablando de los apóstatas. Los apóstatas, esa es su característica. Abandonan la iglesia local y se vuelven enemigos, negando la persona y la obra del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, a esos son los que debemos considerar apóstatas. Entonces, eso es considerado haber cometido pecado para muerte. Y era inútil, dice, orar por restauración para ellos. Es decir, cuando alguien que ha estado tiempo en la iglesia y abiertamente conociendo, con conocimiento, porque no crea que no lo hacen conociendo, saben. O sea, no es el incrédulo normal. Este ya no es un incrédulo, este es un malo de corazón, con mucha incredulidad, conoce las cosas, conoce el evangelio y sabe lo que implica, y aún así lo hace. Entonces, esa persona está cometiendo pecado de muerte, y Juan estaba diciendo que era inútil orar por su restauración. Ya no hay vuelta de hoja para él. No lo digo yo, lo dice Juan 5:16, ahí mismo, primera de Juan 5:16. Entonces, dice, si alguno viere cometer a su hermano pecado, no de muerte. 5:16. Demandará y se le dará ¿qué? Vida. Digo a los que pecan, no de muerte. ¿Hasta ahí está claro? ¿Qué sigue después? ¿Hay pecado de qué? Escuche. Pues no entonces que Dios perdona todos los pecados, todos excepto ese, y la blasfemia en contra del Espíritu Santo, que entra dentro de este, por el cual yo no digo que ¿qué? Que ruegue. Es decir, no pierdan su tiempo orando por tales personas. Es fuerte, ¿verdad? El apóstol del amor diciendo eso. Pareciera que no era tan del amor. ¿Sí o no? Pero el apóstol que se caracteriza por ser el apóstol del amor está diciendo que usted y yo no debemos de gastar nuestro tiempo por personas que le han dado abiertamente, con conocimiento de causa, la espalda ¿a qué? A Cristo. Dice, no ruegues por ellos. Mejor concentrémonos en aquellos que verdaderamente pueden llegar a ser salvos. Amén. Mire, esto es fuerte. Entonces, hermanos, para muchos creyentes, cuando leen Hebreos 6 del 1 al 20, muchos se angustian cuando leen estos pasajes. ¿Por qué? Porque mire, Satanás emplea de manera especial estos versículos que acabamos de leer para sacudir a creyentes que tienen dificultades físicas, mentales o emocionales. Temen entonces que han caído de Cristo y que no tienen esperanza
de restauración. Se angustian pensando que han llegado más allá del punto de la redención. El hecho de que tengan preocupación acerca de ello es evidencia concluyente de que no son apóstatas. Pero muchas veces Satanás toma esto. Si él usa la Biblia cuando le conviene, se la sabe mejor que usted y que yo. Es buen teólogo. Y entonces cuando lee uno esto, uno se puede sentir acusado por su conciencia y decir, chispas, entonces para mí ya no hay salvación. Y el diablo los engaña de esa manera. Pero esa es la mejor señal de que tú no eres un apóstata, porque todavía la conciencia te funciona, te redarguye. Pero hay algunos que se sienten tan acusados y tan culpables que creen que han rebasado el punto de la redención. Si tú eres uno de ellos, déjame decirte que has creído un engaño de parte del diablo. No importa cuán lejos estés, cuánto consideres que estás del punto de la redención, de la restauración. Si verdaderamente has creído en el Señor Jesucristo y amas a Dios, tú puedes ser restaurado por Él. Amén. Entonces, esto es muy importante. Si el pecado de apostasía no se aplica a creyentes, entonces ¿a quién se aplica en nuestra vida? En nuestros días. Entonces queda claro que no podemos aplicar el pecado de apostasía a los creyentes. Amén. Así que si alguna vez alguien por ahí lo etiquetó de apóstata a usted, descanse en paz. Pero en esta tierra, o sea, descanse en paz en el sentido de tenga paz, no que descanse paz 3 metros bajo tierra, no estoy hablando de eso. O sea, no soy apóstata, no lo es. Es un cabeza dura, es un rebelde, pero no es apóstata. ¿Estamos de acuerdo? Podemos decir otras cosas, pero apóstata, entonces usted con confianza puede decir, mire, yo soy rebelde, por cabeza dura, pero apóstata, eso sí no me puede usted decir nada, ¿no? Entonces, pero tampoco se tiene en la hamaca. Pero ¿a quién podemos aplicar a nuestros días el término apóstata o apostasía? Se aplica, por ejemplo, digamos, a un joven que haga profesión de fe o una persona adulta en Cristo y que parece que anda de manera espléndida durante un tiempo, pero luego algo sucede en su vida. Usted lo ve bien participativo. Están las veladas de oración, están las actividades de evangelismo, aquí y allá, y usted dice, hombre, a este sí le pegó duro la religión, ¿verdad? La agarró bien, ¿no? Y usted dice, wow, ojalá fueran todos como esta persona. Pero después de 6 meses algo sucedió y empezó a bajar su asistencia, su ánimo, su ímpetu, y de repente, ¿que dónde está Pedrito? ¿Quién sabe? ¿Alguien ha visto a Pedrito? Y ahí andamos preguntando por Pedrito y nadie sabe más de Pedrito. ¿Qué pasó? Entonces, él en su vida experimentó quizás una persecución por causa de haberse profesado cristiano, quizás cayó en un pecado de inmoralidad, quizás se va a estudiar lejos o entra a la universidad y es sacudido por los argumentos anticristianos de los profesores ateos, porque eso sucede en las universidades. ¿O no, jóvenes que van a la universidad? ¿A poco los tratan re bien cuando saben que son cristianos? Le pregunto a mi hijo, le pregunto a Pepe, le pregunto a Elizabeth, y ellos les pueden decir, se vuelven en el objeto de la más acérrima persecución filosófica, científica, etc. Y entonces, mis amados, renuncia plenamente a Cristo este joven y de manera violenta pisotea todas las doctrinas sagradas y fundamentales de la fe cristiana por causa de lo que padeció. Entonces la Biblia dice que es imposible restaurar a tal persona al arrepentimiento. La Biblia lo dice.
No porque Dios no pueda hacerlo, sino porque la persona ha cerrado totalmente su ¿qué? Corazón. No, a ver si él es familiar. No, es que yo desde que soy cristiano, mi familia nadie me habla. No, es que desde que me convertí en cristiano, mi abuelito me dijo que me iba a sacar del testamento y yo no puedo, eso no puede suceder. Está la hacienda en Chiapas y pues no me la voy a perder. Entonces, pues, Cristo, muchas gracias y ahí nos vemos, ¿verdad? No, hay gente que hace eso. No, es que desde que soy cristiano, todas las cosas me salen mal, haciéndose las víctimas como si de veras fuera cierto. Ya no te acuerdas que sin Cristo antes te iba de la patada, ¿verdad? Y ahora resulta que con Cristo te va peor, no es cierto. Lo que pasa es que se te abrieron los ojos, antes andabas todo como zombie, ¿no? Tú no sabías ni qué onda. Pero, entonces hay gente que argumenta esas cosas. ¿Es familiar? No, eso de seguir a Cristo, qué difícil es. Qué cosa tan complicada. Y paulatinamente se van, ¿qué? Alejando, retiran. Y ya después los ves todos pelones, vestidos como Hare Krishna, ¿verdad? Y los ves ahí, con su trajecito sentados en las esquinas, ahí vendiendo libritos, sabe de quién hablo, ¿verdad? Entonces, o lo ve acompañando a un güerito, ¿verdad? Su pantalón negro, su camisita blanca. Ya en el peor de los casos, usted lo ve yendo de rodillas ahí por toda Misterios. Bueno. Históricamente, hermanos, encontramos muchos ejemplos de que así sucedió con muchas personas que encontramos en los textos bíblicos. Muchas personas que en el pasado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, apostataron de la fe y cometieron este tipo de pecados graves, nunca fueron restaurados a la fe. No hubo manera. No sé, pudiéramos quizás llegar a pensar que Judas en realidad no fue un creyente genuino. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Muchas veces lo dicen basado en su manera de haber actuado. Entonces, ¿por qué el Señor tenía a una persona así en su equipo? Bueno, no nos vamos a poner a contestar la pregunta. Ya después a lo mejor le digo a mi hijo Job que se encargue de contestar esa incógnita acerca de Judas. Que sería bueno hablar acerca de Judas, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que la vida de Judas nos deja una lección. Todos nos dejan una lección. Y entonces la vida de Judas tiene mucho que enseñarnos. Luego hablaremos de Judas. No para que usted se sienta si es Judas o no es Judas, pero a lo mejor podemos tener algunos comportamientos como los de Judas que nos pueden llevar a un camino sin salida. Eso fue lo que le sucedió a él. Hemos, sin duda alguna, conocido a muchas personas que han apostatado de Cristo. Pero yo les puedo decir, no sé ustedes, que yo no he conocido a alguno de ellos que haya regresado a Cristo hasta el día de hoy. Se van a otro lado y abrazan demasiadas filosofías. Y termino diciendo esto. Al aproximarnos al final de esta época, de este tiempo, de esta edad, nosotros tenemos que esperar lo que dije al principio. Se viene una marea creciente de apostasía. Y por ello, la advertencia en contra de este apartamiento se hace más pertinente cada día que transcurre en nuestras vidas. Hay mucho más que decir. Esto digamos que es la primera parte que voy a hablar porque hay otras cosas que tenemos que considerar acerca de la apostasía. Pero sirva esto para traer claridad en cuanto a lo que es la apostasía, a quién debemos considerar realmente un apóstata y a quién no. Y hemos podido ver algunas pequeñas características acerca de aquellos que se convierten en candidatos fuertes a ser ¿qué? Apóstatas.
y todo lo que esto rodea. Entonces, la próxima ocasión vamos a hablar acerca de cómo es que la apostasía penetra qué espíritus más bien operan, y lo dejó ver el Señor aquí en el primer versículo que vimos, espíritu de engaño y doctrina de demonios. Eso también tenemos que explicarlo para que tengamos una idea clara. Y nos deja una advertencia también que no podemos andarle dando oídos a todo lo que escuchamos por ahí. Amén. Porque si habla de que la apostasía se está multiplicando y se va a multiplicar, eso está diciendo que se multiplican los promotores de la apostasía. Falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas y espíritus de error y de engaño. Entonces tenemos que hablar de estas cosas para que tengamos discernimiento y podamos nosotros tener claridad de este tema y ayudar a aquellos que en determinado momento puedan estar en peligro de eso, o algunos que se consideren apóstatas pero que no lo son. Simplemente son cristianos rebeldones, cabeza dura, que necesitan volver al Señor. Ponte de pie en esta mañana. Y bueno, quiero hacer una invitación aprovechando rápidamente. No necesita usted pasar aquí al frente, pero hago esta invitación para que ahí en su lugar, si usted es uno de estos creyentes que ha sido acusado o se siente acusado por el diablo y que ha llegado a pensar que usted ha rebasado el punto de la redención, que ya para usted no hay camino de retorno, deseche esa idea. Usted quizás ha vivido alejado de Cristo, ha sido muy rebelde, actuado con necedad, pero eso no quiere decir que sea un apóstata. Pero sí, lo que sí es que usted necesita volver a su relación y a su comunión con Dios. Eso sí es cierto. Para que su corazón no sea endurecido y usted pueda experimentar un apartamiento cada vez más profundo, que no es la voluntad de Dios. Padre, damos gracias en esta mañana por tu palabra y gracias porque traes claridad a nuestras vidas a través de ella. Señor, oramos en esta hora pidiéndote que traigas a aquellos hermanos y hermanas que han estado lejos, que se han apartado de ti por un tiempo muy considerable y que no han estado viviendo conforme a la fe y que seguramente se sienten culpables, se sienten acusados, han llegado quizás a pensar que han perdido su salvación y están dudando de si realmente tú los sigues amando y si heredarán la vida eterna. Yo creo que tu palabra, Señor, ha respondido esas preguntas, esas dudas. Y te rogamos que ellos puedan tener la fuerza, la fortaleza para volver a ti a través de reconocer su pecado y pedir perdón. Porque está escrito que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará de Dios misericordia y será restaurado nuevamente a la comunión. Por eso el apóstol Juan dijo, si alguno hubiere pecado, siempre hay esa posibilidad, siempre existe esa posibilidad de apartarse por causa del pecado. Pero si eso sucede, tenemos un abogado, Cristo Jesús, quien intercede por nosotros delante de ti y restaura nuestra relación contigo, perdonando los pecados pasados. Padre, gracias en el nombre de Jesús, porque traes esa convicción a cada uno de los que estamos aquí, y que cada uno, Señor, haga lo propio, lo concerniente a su vida de fe. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento nuestro hermano Gerardo.